Pero está secuestrada la democracia dominicana por el narcotráfico. Al igual que la economía dominicana, por actividades del crimen organizado transnacional. Amigos, bienvenidos a esta entrega. Pelegrín Castillo, su familia que ha luchado durante décadas en contra del narcotráfico. ¿Qué le parece a usted lo que está pasando en el país en este momento donde semana tras semana se notifica sobre extradición, sobre nuevos casos y sobre todo de ese discurso que ofreció José Ignacio Paliza, presidente del PRM, en la que invita a muchos a que se entreguen, reiterando que no todos son iguales e indicando de que quiere hacer a los partidos políticos sujetos de que puedan ofrecer información o requerir información de personas de dudosa reputación vinculadas a actividades ilícitas. Mira, vamos a empezar por esto último. Yo le preparé un mensaje a José Ignacio Paliza, el amigo presidente del PRM, y también a todos los políticos, porque vale para todos. Y para otros actores que no son políticos, pero que tienen cuotas de responsabilidades muy grandes en lo que está pasando. El problema que tenemos no se va a enfrentar convirtiendo los actores políticos en sujetos obligados. Yo no digo que esa no sea una medida que eventualmente se pueda tomar. Pero el meollo del problema es otro. Primero, si tú conviertes la política en el campo de inversión más rentable, con menos riesgo, los que tienen más recursos son los que van a invertir más. El narcotráfico, el crimen organizado transnacional, con todas sus ramificaciones, porque estamos hablando de narcotráfico, pero hay 23 actividades ilícitas que se desarrollan en el mundo que configuran lo que se llama la economía global canalla y que se da a nivel local en mayor o menor medida. Necesita del apoyo del Estado, de sus instituciones, de los agentes de autoridad. Y necesita también de los canales de las actividades económicas normales. Porque para tú mandar droga, ahora mismo mandar droga a Europa, tú necesitas aprovechar el comercio legal y dentro del comercio legal colocar el envío de drogas. O si tú vas a traer armas de Estados Unidos a Haití, tú necesitas el comercio legal para traerlo vía República Dominicana, porque desde el 2010 los puertos dominicanos son los puertos de donde se trae la carga de importación y buena parte también de la exportación de Haití. Entonces pasan sin mayores controles porque se pone chequeado en origen. Entonces, ¿qué pasa? Necesitan penetrar los estados. Nosotros empezamos a advertir hace mucho del problema, porque veíamos que el problema crece a nivel regional. No, el narcotráfico, nosotros somos puente. Y ya somos marginalmente un mercado de consumo y un espacio de lavado de dinero, porque aquí hay muchas actividades que en realidad se mantienen muy dinámicas por el flujo del dinero del narcotráfico, del crimen organizado. Entonces, empezamos a advertir eso desde mediados de la década de los 80, cuando el asunto estaba creciendo en la región. Porque no es un problema local, es transnacional. Y esas advertencias se fueron reiterando. Mucha gente entendió que era usar una especie de arma de guerra legal. La verdad era otra. La verdad es que las actividades estaban caminando y penetrando los partidos, especialmente los partidos que tienen más posibilidades de llegar al poder. Porque partidos que no tienen posibilidad de llegar al poder
no son atractivos para el crimen organizado. Ellos necesitan colocar su gente, capturar las instituciones clave, civiles y militares. ¿Qué pasa? Aquí los partidos mayores, lo digo con toda responsabilidad, se lo estuvimos diciendo desde Fopredón, desde la misma Junta. Hubo un seminario donde se habló a calzón quitado y se habló del tema. Y nosotros mismos en ese evento fuimos muy claros. Y que busquen el video, ahí está dicho muchas de estas cosas que están pasando. Si usted crea las condiciones para que el crimen organizado avance, se van a meter. Se van a meter. Y aquí se crearon las condiciones. ¿Cómo? Bueno, encareciendo la política. Encareciendo la política. Eso destruye los partidos porque ya el que no tiene muchos recursos, demasiados recursos, no puede competir. Si usted tiene vocación política, vocación de trabajo social, liderazgo comunitario, liderazgo regional. Eso no importa ya. Eso no importa. Usted puede ser la persona con más carisma, con más conocimiento, con más condiciones. Eso no importa. Porque los grandes electores en la sombra son 5. 5, pero están interconectados. Están las camarillas cleptocráticas de los partidos mayores, que tienen una relación de conchupancia, como se decía en Venezuela. Se combinan, se reparten las áreas. Están los grandes grupos económicos que decidieron ellos mismos formar una especie de consorcio para ellos controlar la política. Ellos tenían una lógica también defensiva. Bueno, si nosotros no lo hacemos, los políticos nos van a destruir. Nos van a destruir. Pero no lo han hecho bien, porque su objetivo ¿cuál es? Tener políticos domesticados, no buenos políticos, ni políticos con sentido institucional, ni una visión de Estado. No, no. Nosotros somos los dueños. Nosotros llevamos a la política a la domesticación. Los políticos son los capataces y los administradores de la finca. Los dueños somos nosotros, los dueños y señores. Obviamente, eso no construye ciudadanía, ni mucho menos estabilidad. El tercer grupo es el grupo de la sociedad civil. Esos son, vamos a decir, los ciudadanos cosmopolitas, globalistas, que reciben fondos de instituciones internacionales para promover causas, son normalmente tecnócratas, gente muy avanzada, que piensa globalmente, que piensa con una visión desde una supuesta superioridad, porque la nación, la identidad del pueblo, las tradiciones, las religiones, la cultura, eso son cuestiones atrasadas. Hay que trabajar para el futuro global, de una ciudadanía global, de un mundo sin fronteras, de un mundo sin separaciones o con todas las identidades que usted quiera. Bueno, ese es un grupo tan peligroso como el narcotráfico, porque ese es el que está enfocado en la destrucción de la familia. Y no le importa tampoco el avance del narcotráfico, porque aboga por la legalización porque se reduzcan las penas. De la droga. Como ha ocurrido en España, que llegó a confesar un narcotraficante que se mudó de México a España. ¿Y por qué llegaste a España? No, porque las penas son muy mínimas. Mira, a mí me explicaba, José, para que tú veas lo grave de esto, a mí me explicaba
un directivo del Global Center, que es una organización con la que uno mantiene contacto, se dedica a monitorear el voto de los países en una serie de materias. Me explicaba que recientemente República Dominicana, en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, dio unos votos inauditos. Uno, en cierta forma, chocante, porque Rusia quiso enmendar unas propuestas de Colombia, de una resolución de Colombia, y República Dominicana fue uno de los estados que se opuso activamente. Después, por pasiva, dejó pasar esa resolución que le daba fuerza a la visión de Petro. Sí. A la visión de Petro, el que ha mostrado mucha hostilidad frente a República Dominicana. Vamos a estar claros. Pero no nos vayamos muy internacional, sigamos hablando de la droga de aquí. No, de la droga de aquí, no, pero de estos te Ignacio estoy Paliza, hablando de todos estos capos, de Quirino. te estoy hablando para llegar ahí. Luego aparece el crimen transnacional organizado, donde el narcotráfico es la estructura fundamental. ¿Qué buscan ellos? Penetrar los partidos que tengan más posibilidades. Porque cualquier campaña de los partidos. Entonces, pero eso que dice Paliza, que faltaron controles de gobiernos pasados. O sea, tenemos 5 años. Muchos de esos narcotraficantes salieron del PLD para el PRM. Ellos se mudan. No hay un mea culpa. Mira, no se puede decir, mira, señores, nos equivocamos. Mira, yo creo que él tiene un enfoque completamente equivocado del tema. Si de verdad se quiere enfrentar el crimen organizado transnacional en la política, hay que empezar a producir otro tipo de cambio. No eso de que los partidos se pueden convertir en agentes responsables, sujetos obligados. No. Eso no se puede descartar, pero la verdad es que en esta materia los organismos internacionales que persiguen el crimen organizado transnacional, si están investigando a alguien, no le van a decir a los partidos, esa persona está siendo investigada. No lo van a decir. Y la famosa lista de solicitud de extradición. No, eso sí es algo que hay que prestarle mucha atención. Porque históricamente nosotros lo hemos visto. Yo personal, te está hablando uno de los que jugó un papel importante junto a mi padre. Mi padre en el Consejo de Drogas y yo en el Congreso, para cambiar al principio la resistencia que había frente a las extradiciones. Nosotros éramos partidarios de que el país siguiera una política activa de extradición. Nosotros apoyamos eso. Y aquí no se ha rechazado ninguna extradición. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Porque lo que ha cambiado no es la política de este gobierno, ni de este periodo, ni de República Dominicana. Lo que ha cambiado es la política norteamericana. Que ahora hemos pasado a una fase ya abierta de confrontación, de guerra. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento nosotros criticábamos la política, hemos llegado a la conclusión de que la política de extradición, que es válida, hay que modificarla. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pide a gente en extradición. Y de aquí se le envía. Pero resulta que esa gente hace tratos allá y luego viene aquí a tomar el control de todos los bienes que dejaron. La ley de extinción de dominio está ahí. Y se concibió precisamente una de las razones importantes para atacar las estructuras del crimen organizado transnacional sin las complejidades de un proceso penal. Es precisamente debilitar su poder. La ley está ahí, con deficiencias, porque las tiene.
Pero, ¿por qué no aplicarla directamente con esa gente que está siendo enviada para acá? ¿Por qué no se le pide a los norteamericanos un compromiso? Bueno, ok, nosotros vamos a enviar, pero nosotros como Estado también tenemos el derecho a saber qué informaciones esa gente dio. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa y nosotros tenemos evidencia de que los norteamericanos, yo espero que ahora con la administración Trump eso no cambie, que cambie radicalmente, pero en otros tiempos los norteamericanos, cuando le convenía enterrar un caso, lo enterraban. Todo moría ahí. Y venían con chantaje. Y sacaban ventajas en otras agendas. Y cuando querían sacar un caso, lo sacaban. Entonces se instrumentalizaba la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el lavado, la lucha era muy selectiva, según el interés político. Según el interés político de Estados Unidos. Y eso lo vivimos y hay pruebas. Eventualmente eso tendrá que ir a un libro o a varios documentales porque hay pruebas sobradas de eso. Lo bueno de esto, alguien dirá, es lo malo que se está poniendo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya cambió el enfoque y decidió pasar a la guerra. Por eso Paliza advierte que vienen más casos. No. Y que lleguen todos los casos que deban llegar. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que darnos cuenta, nunca perder de vista que esa es una dimensión de la lucha. Pero la dimensión decisiva de la lucha para la supervivencia de la República Dominicana es la crisis de Haití, que está conectada con el narcotráfico. Porque Haití es, repito, sí, el espacio del crimen organizado transnacional más peligroso que hay. Yo te diría, puede ser tan peligroso como el de Venezuela. Pero está y mira, y estoy diciendo mucho. Sí, pero está secuestrada la democracia dominicana por el narcotráfico. Se puede decir hoy día, dado en cuenta la cantidad de legisladores que llegaron al Congreso vía apoyos de loterías en el país, de juegos ilegales, de banca de apuestas, de narcotráfico, de lavado de activos, esto que está pasando ahora en el gobierno, ¿se puede decir que la democracia está secuestrada por el narcotráfico? Mira, la democracia no, el Estado dominicano está penetrado. No secuestrado, penetrado. Penetrado. Al igual que la economía dominicana, por actividades del crimen organizado transnacional. Pero mira porque no solamente te estoy hablando de droga, te estoy hablando de todo lo azar. Lavado. Pero lavado de dinero. Pero mire lo que dijo Soraya Suárez. O sea, lo difícil que es competir ellos mismos contra reconocidos narcotraficantes. O sea, en el caso de ella, reveló que en Santiago tuvo que ganarle a un narcotraficante. O sea, todavía el mérito de ella es mayor porque le ganó a uno que estaba compitiendo dentro del PRM mira, con droga. Yo te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver directamente con narcotráfico. Es duro, sino con un área gris que no es ilícita, pero tiene vasos comunicantes con actividades ilícitas. El juego. Aquí hay, o sea, tú pones a ver, yo creo que somos país líder en el mundo. 90,000 bancas ilegales, más de 90,000 bancas, más de 100,000 bancas entre legales e ilegales. Es un mecanismo económico de extracción de renta de la población más pobre. Pero al mismo tiempo es una actividad que se sabe que se usa para el lavado de dinero,
proveniente de actividades ilícitas de todo tipo. Y que mucho de ese dinero va a la política. Y hoy día tenemos esa gente y tenemos a esa persona metida en grandes negocios del Estado. Mira, te voy a Entonces, jodón, Pellegrino. Mira, te voy a contar una experiencia personal. Ay, Pellegrino. Yo presenté un proyecto de ley para modificar la Lotería Nacional. Para llevar la Lotería Nacional a su visión primigenia. De que estuviera destinada a fines sociales, involucrar a toda la sociedad. Que el sorteo de esta semana estuviera dedicado a las actividades de lucha contra el cáncer, la semana que viene a los ciegos, etcétera. Pero al mismo tiempo planteé la necesidad de que la banca de lotería, aquí se juegan 2 y 3 veces al día, que la banca de lotería estuvieran sometidas a tributación. Porque la externalidad negativa nadie la discute en términos económicos. Y planteamos hasta una tasa razonable del 10%. Lo hicimos en 5 ocasiones. Oye, en 5 ocasiones la Fuerza Nacional Progresista hizo esa propuesta. Ni una ni la otra pudieron pasar. Y yo hablé. Que es muy fuerte esa mafia. Y a mí me dijo Juan de los Santos, que era diputado en ese momento. Me dijo, mira, Pellegrín, a mí en lo personal no me preocupa ese proyecto. Al contrario, yo soy de los que quiero que mis actividades estén lo más transparentes y lo más vinculadas, porque yo conozco el sector y sé que esta es una actividad muy compleja y se presta para muchas cosas, me dice él. Pero tú no vas a lograr nunca pasar eso, porque en mi sector hay una decisión de que ellos no pueden ser grabados en la forma que tú estás planteando, porque ellos pagan un impuesto, un canon anual, pero la apuesta no paga. Y tú puedes tener el control de la apuesta. Tú pagas 100 pesos de un ticket, va a pagar 110, 10 pesos de impuestos. Sí. Y vamos a decir, es la manera de poner a una población que la población más pobre del país es la que más apuesta. Sí, señor. Entonces, pero al mismo tiempo, es la que más pierde sus ingresos en manos de un mecanismo de alta concentración. Tú te vas a la industria de la construcción. Aquí hay un problema serio porque hay unas avenidas de mucho dinero. De mucho dinero que está provocando ¿qué? Una distorsión en el mercado. Sí, porque prácticamente 97 metros en el polígono central son más de $220,000. Claro, entonces, ¿qué te está generando? ¿Qué te está generando? Bueno, que toda la clase media que aspira a tener una vivienda confortable, no la puede obtener porque aparece un grupo de gente que ni siquiera son de aquí, vienen, construyen, ponen precios porque están lavando. Entonces, tú vas viendo área por área y tú ves el problema. Nosotros, por ejemplo, le planteamos al Congreso una ley, óyeme, que nos adelantamos a la política de Trump. Para corregir esto. No, el tema de los aviones y los barcos. Cuando yo la sometí, mi papá me dijo, Pellegrín, coge ese carro que está ahí, que es un carro blindado. El viejo tenía 2 carros. Me dieron ese carro. Porque cuando yo sometí esa propuesta de ley, aquí empezaron a moverse fuerzas muy poderosas, nacionales e internacionales, en contra.
Claro, ¿por qué yo las sometí? Porque íbamos a los eventos internacionales y lo que presentaban era un país que estaba recibiendo interdiario un avión que se lanzaba en las playas, que aterrizaba en las autopistas. Sí, yo recuerdo. Entonces, cuando sometimos la ley para la interceptación que permitiera derribo y hundimiento, la sorpresa mía y de muchos fue que la embajada americana se opuso. Y yo lo hablé con legisladores norteamericanos, republicanos y demócratas, y me dijeron, ¿cómo? Bueno, no entendemos eso. Algunos me dijeron, mira, lo que pasa es que, y yo entendí también mucho de lo que está pasando ahora y por qué Estados Unidos cambia de posición ahora. Estados Unidos en un tiempo optó por la línea de penetrar los carteles y tener gente dentro para regularlos. Conocer sus actividades, su alcance. Y permitirle operaciones, pero al mismo tiempo evitar que eso, por ejemplo, que se produjeran alianzas con grupos terroristas. Entonces, ¿qué pasa? Si el país tenía una ley de interceptación y derribo, y además apoyada por aviones, por lanchas y sobre todo por radares 3D de alto alcance, eso podía poner en peligro a agentes encubiertos que estuvieran en esas operaciones. Pero ellos se opusieron. En vez de apoyar. En vez de decir, bueno, vamos a. Mientras tanto, ¿cuál era el espectáculo que se estaba presentando? Que lo estaba presentando el Comando Sur, lo estaba presentando. ¿Cuál era? República Dominicana es un narcoestado. Ahí están llegando las lanchas regularmente. Todavía llegan. Pero los aviones llegaban interdiario. Sí, yo recuerdo. Entonces, ¿tú sabes cómo se disparó la alerta de todo esto? Cuando el presidente Preval, según me contó un diplomático dominicano, llamó al presidente Fernández y le dijo, mire, el jefe del Comando Sur me llamó para felicitarme, para decirme que el narcotráfico ya no está llegando a Haití, que está llegando a República Dominicana. Y el presidente Fernández convocó una conferencia regional para ver qué es lo que vamos a hacer entre todos. Y esa conferencia se tomaron acuerdos, pero no se ejecutaron. Y siguió la presentación de República Dominicana como un país que estaba recibiendo la droga. Y enviando droga. Obviamente, aquí se han creado las estructuras para eso. Porque tú tienes 8 aeropuertos internacionales. Yo creo que no hay un país de la región que tenga 8 aeropuertos internacionales. Y yo no digo que no cumplan su misión. Si somos un país turístico, es bueno que los hoteles estén cerca es cierto. del turismo, pero vamos a darnos cuenta de las implicaciones. Mira, a mí un amigo diplomático dominicano me dijo, dile a tu papá que fui citado al centro de la OTAN, de los servicios de inteligencia de la OTAN. Sí. Y me hicieron una presentación del problema que representaban los aeropuertos dominicanos en el tráfico internacional de droga y de personas. Entonces, todas esas infraestructuras que se han creado, evidentemente, están penetrando la sociedad. Es más, aquí hay narcocultura, que es algo todavía más grave. Explíquenos eso.
Voy a citar el nombre de la persona. Ya murió, era un connotado líder del arte, Cholo Brenes. Reclutaba artistas, lo promovía y todo eso. Él me oyó hablando del tema y me dijo, mira, yo quiero verlo, recíbame, porque yo estoy enfermo, pero quiero darle un testimonio antes de yo partir de esta vida. Y me fue a ver. ¿Qué le dijo don Cholo? Y me dijo Cholo Brenes, aquí, antes, en el mundo artístico, había competencia, había promoción de artistas. Con el tiempo empezó a florecer un tipo de actividad que empezó a romper con todas las tradiciones. Porque yo estaba hablando de la Casa del Merengue también, Sí. de crear la Casa del Merengue para reservarlo, y la bachata. Y me dijo, mire, hay una estructura que está poniendo el dinero en la creación de un nuevo tipo de música, con unos artistas especiales, dirigidos a un público especial, para crear la narcomúsica. La narcomúsica, con mensajes subliminales, con mensajes abiertos. Y me contó varios casos. Me dijo, bueno, esto yo lo conozco, se lo digo a usted para que usted sepa cuál es el problema que tenemos. ¿Ya le dio el listado de esos artistas? No. Fue una conversación informal, pero para mí tiene mucho valor porque era un hombre del sector. Yo no lo conocía, sabía quién era, pero no lo conocía. Claro. Y me fue a dar un testimonio como dominicano preocupado por las implicaciones del lavado de dinero en la música. Qué barbaridad, Peregrino. En la música. Desde allá viene eso. Entonces, óyeme, eso va penetrando, penetra Fuerza Armada, penetra policía, penetra aparato judicial, penetra. Entonces, el problema lo tenemos. Se está enfrentando, sí, se enfrenta, es verdad, se enfrenta. Pero para cantar victoria, el viejo siempre decía, en esta materia no se puede decir que se pueden ganar batallas, pero no se puede decir que se ganó la guerra. Porque tú avanzas, logras cosas importantes y te aparece porque es una hidra. Y no está conectada solamente a nivel local. Sino a nivel internacional. Es un tema a nivel internacional que tú lo ves y tú dices, esto es grande. Y obviamente llegaron al Congreso. Entonces está ahí, están las investigaciones, esa política americana ayuda, pero nosotros tenemos que pedirle a Estados Unidos, vamos a seguir impulsando la extradición, pero ojo. Que no vuelvan con los poderes. Que no vengan premiados porque ellos van, delatan, dicen lo que es y lo que no es. Y lo que no es o lo que le conviene a cierta gente que digan. Sí. Y después vienen aquí a capturar sus activos y a jefiar porque se sienten apoyados. Sí. Entonces, te están creando esas estructuras y además no se desvinculan del todo del narcotráfico. Siguen de alguna manera. No, son los estrategas. Esos son los mentores. Los mentores. Señores mayores que están retirados, los dones, y los otros, la nueva generación. Qué barbaridad, Peregrino. Mira, el problema es tan serio. Cuando estábamos discutiendo el tema del voto preferente, señores, nosotros lo dijimos. El narcotráfico ha penetrado, es verdad, pero ahora está buscando control territorial. Y si te captura un ayuntamiento con el alcalde y los regidores, nosotros vamos directo a un esquema parecido
al que tiene México. Sinaloa. Óyeme, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando te controlen, cuando los Kikos La Quema Sí. te controlen muchas provincias del país. No, Entonces, espérate. hay que frenar eso. Está cambiando el escenario. Es guerra. Ojalá que Y va a ser cruenta. Porque va a involucrar a muchos actores. Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho porque somos un país también turístico. sí, sí, sí. Tenemos que cuidar también el turismo que llega, porque ojo, es bueno Pero también que llegue. mucho de esos turismo que llega a Pelegrín también. No, ahí es que voy, ahí es que hay voy. mucho turismo que llega. Ahí es que voy. Ahí y no es a buscar no, caramelo que llega. Ahí Porque es esto no que es Halloween. voy. Si no cambiamos el perfil del turismo que está llegando a República Dominicana, porque ¿qué es lo que queremos? Mire, para cerrar, le voy a decir. Turismo. Bueno, bien, viene mucha gente de turista, pero tenemos que tratar por todos los medios de que cierto tipo de actividad turística, como la que quiere promover el embajador Brewster, Claro. Turismo friendly gay. O el tema que viene a buscar la experiencia de consumir drogas en el Caribe. Bueno, déjeme decir. Eso hay que enfrentarlo. Bueno, para cerrar, le agradezco que haya venido y le voy a cerrar con una anécdota. Un señor se acercó a mí en una fiesta que yo estaba, que llegaron empleados de distintas zonas, hace como 2 navidades. Y él me dice, señor José, yo quería hablar algo con usted. Sí, dígame. Tú sabes que yo trabajo en un sindicato de Punta Cana y yo recojo los turistas cuando llegan. Y mira, yo me siento mal, pero no puedo decir nada porque si lo digo me sacan. Me dicen, en los autobuses que nosotros estamos, tenemos lo que los turistas de ciertos países llegan y piden. Y si alguno de nosotros osa en delatar, tenemos problemas con nuestra familia y más nunca le ponemos la mano a un guía. Para que tú tengas conocimiento de eso, me dijo. Sí, mira, impacta el tema del turismo sexual, impacta el tema del consumo de drogas, impacta el tema del, bueno, el turismo sexual incluye el turismo gay, pero es fuerte. Pero el turismo también nos pone a nosotros en una situación difícil como rehenes. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que están pasando en este país. Que se quedan calladas. En materia de seguridad, que no se revelan, que se entierran, porque podría afectar el turismo. Eso es delicado. Y nosotros apoyamos el turismo. Pero esa lógica de que hay que enterrar los casos para que el turismo no se espante, para que la inversión no venga. José, todavía la hora no se sabe qué pasó en San Cristóbal el 14 de agosto el 14 de agosto del 2023. Que dicho sea de paso, 14 de agosto es la fecha histórica del levantamiento de Bois Caimán en Haití. Bueno, sumamente delicado. Así que agradecemos a Pelegrín Castillo por llegar a este espacio y transmitir esta información al pueblo dominicano. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas. Gracias, Pelegrín. Gracias.